Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde. Los saludamos desde Ciudad Universitaria con el gusto de seguir compartiendo algunas de las novedades, trabajos, tareas que se generan al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Para comenzar la semana también les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y el día de hoy nos acercaremos a la Biblioteca Nacional, donde se exhibe una muestra sobre censura y de ella estaremos platicando enseguida. No te vayas. El Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México nos permite hacer un viaje al pasado para conocer, por ejemplo, la manera en que la Iglesia combatía severamente todos los escritos que consideraba inadecuados, esto como parte de la exposición La censura en México a través del tiempo, de la Inquisición al Tribunal Liberal, una muestra que reúne diversos documentos antiguos que están bajo resguardo de nuestra universidad a través de la Biblioteca Nacional de México, donde precisamente se exhibe esta forma de censura y cómo es que fue disminuyendo. Y bueno, para platicar al respecto, nos acompaña esta tarde el doctor en Historia Manuel Suárez Rivera, quien es el jefe del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México y uno de los curadores de esta muestra, que también contó con la participación del investigador Felipe Bárcenas García. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias, muy bien, gracias. Pues un gusto para hablar de uno de los muchos trabajos que se realizan en la biblioteca y en particular en el Fondo Reservado. Iba a empezar hablando de la biblioteca, pero creo que es importante decir y entender qué es el Fondo Reservado y cómo está constituido. El Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México es una sección específica dentro de la Biblioteca Nacional de México que tiene por objetivo resguardar los materiales más particulares, antiguos, especiales, que estén en distintos soportes. Por ejemplo, tiene los libros más antiguos que vienen del Fondo de Origen. Cuando la Biblioteca Nacional se funda en 1867, se decide que los acervos de las bibliotecas conventuales, de la universidad, de la catedral, se formen para fundar la Biblioteca Nacional, lo que constituyen en el Fondo de Origen. Entonces, del Fondo de Origen tenemos de ahí, se desprendieron muchas colecciones, ¿no? Como la colección de incunables, los que se imprimen en la Nueva España, los del siglo XIX. Entonces tenemos todos estos libros, además tenemos algunas colecciones que han donado destacadas figuras de la cultura en México en el siglo XX. Tenemos también una iconoteca con materiales maravillosos. Entonces, este Fondo Reservado lo que hace es resguardar todos estos materiales que necesitan condiciones específicas de consulta, ¿no? Hay unas condiciones de consulta que es normalmente se pide que esté acreditado con una investigación académica, pero está al alcance de todos los mexicanos, que es el patrimonio nacional, ¿no? Claro, y solamente para tener una idea en cuestión de tiempo y espacio, ¿cuál es el más antiguo y cuál es el más reciente que se encuentra ahí en este espacio? En el Fondo Reservado, el más antiguo es un incunable que es de 1476 y tenemos libros actuales como del siglo XX porque fueron justamente donados por algún destacado intelectual, ¿no? Entonces, por ejemplo, destacó el libro de Pablo Neruda, que es ya del mediados del siglo XX. Entonces el rango cronológico es muy amplio, ¿no? Tenemos un manuscrito medieval, por ejemplo, que también está datado aproximadamente en la mitad del siglo XV, ¿no? Entonces es amplísimo el rango cronológico. Toda una historia guardada. ¿Cuáles son los incunables? Que los escuchamos muchísimas veces y quizás no los tenemos muy claros. Claro que sí, los incunables son los libros que surgen cuando Gutenberg desarrolla la tecnología de la imprenta de tipos móviles, ¿no? Antes existían libros como los conocemos hoy en día, este formato se llama códex, y había un amanuense que hacía toda la tarea de escribir el libro. Bueno, eran varios amanuenses en un libro, ¿no? Entonces lo que hace Gutenberg es idear una técnica en la cual hay pequeños punzones con la letra y va juntando varias letras que están destacadas, están en relieve, se entintan, se pone un papel y se prensa, ¿no? Entonces esta técnica fue muy revolucionaria en su momento y es en realidad el aporte de Gutenberg, se le conoció como la imprenta de tipos móviles. Claro. Entonces de 1450, que es la fecha en la que Gutenberg produjo este primer ejemplar, que fue la Biblia famosa de Gutenberg, hasta 1500, estos 50 años es un periodo en el cual los libros se parecían un poco más a los manuscritos, ¿no? Tenían características específicas como que no tenían portada. Entonces son muy específicos, muy peculiares y se considera que es cuando la imprenta estaba en la cuna, ¿no? Esos primeros años. Y de ahí viene el término de incunables. Entonces de 1450 a 1500 son libros incunables que son muy, muy preciados por todos los coleccionistas, por todas las instituciones académicas, porque dan muestra de estos primeros años en los que la imprenta de tipos móviles tenía ya más el dominio de esta
de esta técnica, y es un poco injusto porque algún libro de 1501 ya no entra. Ya no Entonces, entra en esta clasificación. Estos posincunables. Pues podríamos seguir hablando de toda esta historia, pero servirá solamente como introducción para hablar de una muestra que actualmente se está presentando, se inauguró recientemente aquí en la Biblioteca Nacional de México. Cuéntanos cuál es pues el hilo conductor de esta, la censura en México a través del tiempo, de la Inquisición al Tribunal Liberal. Claro que sí, lo voy a conectar con lo que dije anteriormente, porque después de que Gutenberg desarrolla esta técnica, pues la producción de libros se hizo mucho más rápido, ¿no? Si se podían producir 2 o 3 libros en un par de meses, ahora se podían producir 2000 libros en una semana, ¿no? Es una cuestión que revolucionó muchísimo la velocidad con la que se fueron haciendo libros, y esto impactó, por ejemplo, en algunos regímenes en donde pues ya había más libros y hubo necesidad de controlar lo que se estaba produciendo, ¿no? Ya no era tan fácil dejar que se circularan libremente las ideas. Entonces, en varios regímenes se dio la necesidad de decir, vamos a intentar controlar lo que se está produciendo, porque además se da en un contexto muy, muy peculiar, que es la Reforma, todo este movimiento, este cisma en la Iglesia, con figuras como Lutero, Calvino, ¿no? Enrique VIII, para la corona española en específico y para Roma, para el Papa, eran ideas que no podían ser tan fácilmente divulgadas y tenían que controlarlas, ¿no? Entonces fue una época muy interesante porque todo este contexto en donde surge la imprenta, surge la Reforma, pues existe esta imperiosísima necesidad de decir, vamos a controlar todo lo que está circulando. Surge también la censura. Exactamente. Entonces, la censura es este fenómeno que normalmente busca controlar lo que circula, las ideas que la gente va teniendo con base en lo que está, por ejemplo, impreso, ¿no? Después ya, obviamente, hay otros medios, pero en esta época el medio impreso era uno de los más importantes, si no es que el más importante, y entonces se establecen ciertas leyes, y una de ellas es que todos los libros tenían que ser revisados antes de que fueran impresos, y revisados, por ejemplo, si alguna idea iba impactando de alguna forma, de revisarlo después, ¿no? Entonces se le conoce como censura a priori y censura a posteriori. Entonces en Nueva España había un muy específico control de esto a través de la Inquisición. La Inquisición se convirtió en esa institución que originalmente fue fundada para otros fines, pero que eventualmente con este cóctel de ideas que estaban circulando en toda Europa, pues se convierte en esta campeona del catolicismo en América, y busca controlar todo lo que se lee a través de ciertas listas, ¿no? Entonces este es el fenómeno importante, y el fenómeno de la censura pues surge y sigue durante muchos momentos, normalmente asociada a un régimen duro, ¿no? Autoritario, en donde busca que no circulen ideas, ¿no? Lo vemos hoy en día en algunos regímenes, lo vimos en México durante muchos años, y lo que busca esta exposición entonces es precisamente mostrar en México cómo ha sido la censura, porque la idea principal de esta en específico, hemos tenido ya algunas sobre la Inquisición. Cuando hablamos de censura en México pensamos en la Inquisición inmediatamente, ¿no? Y no fue así. Finalmente en el siglo XIX hubo censura durante mucho tiempo, y censura muy específica en la parte de los textos religiosos. Cuando se suprime la Inquisición, por ejemplo, ahorita si quieres hablamos de esto, pues hubo un vacío en donde se tuvo que llenar con un jurado de imprentas, ¿no? Entonces la censura seguía, pero la Inquisición se había quitado, ¿no? Entonces es un poquito este juego, y lo que busca la exposición es dar a conocer que la censura en México durante el 19 se siguió dando como un fenómeno muy claro y que no está necesariamente ligado o únicamente a la Inquisición. Terminemos este pendiente de la Inquisición. ¿Qué era, cómo surge, cómo funcionaba y cuál era el poder que ejercía? Sí, la Inquisición surge un poco antes de que se descubra la Nueva España, bueno, por parte de los europeos, y buscaba evitar que se profesara doble religión, ¿no? Que los católicos no fueran judíos, y después fue concretándose más en un control de la fe, ¿no? Por eso se llamaba el Tribunal de la Fe. Entonces tenía jurisdicción en este ámbito de la fe, de la religión, y cuando se funda en México en 1572, dura hasta 1820, es un periodo muy largo, y la manera en la que se ejercía la censura en Nueva España fue a través de esta institución, a través de inquisidores, de personas que iban a visitar las bibliotecas, las librerías. Y entonces es curioso porque en la exposición se muestran algunos de estas herramientas, ¿no? Porque ellos no podían censurar conforme a su criterio, habían ciertas reglas específicas, como son los edictos o como son los índices de libros prohibidos, ¿no? Entonces el juez, bueno, el inquisidor, le llegaba un edicto, por ejemplo, que la Inquisición en España, que se le conocía como la Suprema,
dictaba que se tenía que censurar, entonces llegaba este edicto, se emitía un edicto en Nueva España y se tenían que visitar las librerías y bibliotecas para retirar ese ejemplar en específico. Parece un tema muy complejo y un ambiente, pues vamos, que nos cuesta trabajo entender. ¿Qué tenían que decir o qué decían esos libros para que fueran retirados del alcance de las personas? Sí, ¿Cuáles son esos temas que no tendrían, que no eran aceptados, que no tendrían que estar circulando? Claro, aquí hay que entender al régimen hispano. En Nueva España dependía directamente del rey de España, que tenía a su vez una especie de permiso del Papa para fundar en América la Iglesia. Entonces, este permiso se llamaba el Regio Patronato y le daba el poder al rey de España de constituirse como, pues hagan de cuenta, el Papa en América, ¿no? Entonces, era el que tenía que cuidar el catolicismo. Y entonces, estaba viendo lo del catolicismo, que era este vínculo, vamos, era una cuestión política, pero terminaba siendo también pues un acto que tenía que ver con la religión, con la fe, con las creencias. Y entonces, a lo largo del tiempo, las ideas que hay que censurar van cambiando. Entonces, es lo mismo en el siglo XVI, cuando está Lutero, ¿no? En donde esta idea de la reforma es la más importante para cuidar que no llegue a América. Al siglo XVIII, cuando ya la Ilustración francesa llega también al ambiente, y entonces lo que hay que censurar ahora son los franceses, ¿no? Entonces las distintas ideas que se censuran van en función de los intereses de la corona a lo largo de un periodo largo de tiempo, son casi 300 años, ¿no? Entonces las ideas que se censuran podemos definirlas como aquellas que van contraria a los intereses del rey de España, ¿no? Okay. Es muy importante porque normalmente solemos decir que es la Iglesia, y hay que entender que la Iglesia en América es el rey, ¿no? Entonces, al rey no le conviene que circulen ideas de Lutero, al rey no le conviene que circulen ideas, digamos, contrarias al dogma católico, y al rey no le conviene que circulen ideas de esta Ilustración francesa en Nueva España, ¿no? Entonces, las ideas van cambiando, las tendencias de censura también van cambiando, y entonces se tiene que hacer un aparato muy importante de documentos que vayan como conteniendo todas estas ideas que van contrarias al dogma, pero específicamente más a los intereses de la corona en España. Eso es muy claro y nos explica el objetivo también de esta exposición, cómo todos estos procesos, intereses, formas de censura están representados en esta exposición a través de 50 documentos. Son aproximadamente 50 documentos que están divididos en dos partes. La primera parte es Nueva España. Iniciamos con un documento maravilloso que es una carta en donde se le pide al arzobispo de México que se funde la Inquisición en Nueva España y que está firmada, autógrafa, puño y letra de Felipe II, ¿no? Entonces es un documento maravilloso que es el que da inicio a la exposición. Después tenemos una serie de índices de libros prohibidos, que son estos instrumentos que les comentaba que eran las herramientas de los inquisidores para censurar, ¿no? Era imposible que todos se supieran, todos los autores. Y es muy interesante saber que en un principio se censuraban autores, ¿no? Por ejemplo, a Lutero, ¿no? A Calvino, a Erasmo. Después se dan cuenta que no era posible censurar todos los autores, todas las obras, porque esto iba en detrimento de los intereses de los editores, ¿no? de los impresores. Y entonces se inventa este instrumento que se llama el expurgo. El expurgo es decir, bueno, ok, no todo el libro está mal, pero esta frase sí, vamos a censurar solo esta frase, entonces hago un edicto en donde le digo a todos los inquisidores de España y de toda la corona, los territorios hispanos, que a este libro, en esta edición, por favor, en esta página, le quiten este parrafito, ¿no? Entonces hay otros documentos muy interesantes que muestran cómo se ejercía esta censura. Tenemos, por ejemplo, un libro que tenemos en 4 distintas copias y las 4 copias están censuradas de una forma muy distinta. Uno, por ejemplo, no está censurado para nada, ¿no? Otro tiene una línea ahí como muy tenue, otro sí está muy censurado y el que sigue está incluso arrancada la hoja, ¿no? ¿Y esto tiene que ver con el momento en el que fue censurado, con las personas que lo censuraron o con qué, con el contexto? Tiene que ver con la personalidad del inquisidor, evidentemente fue un inquisidor distinto y entonces cuando le piden que censura este libro que se llama El Propinomio Evangélico, era un libro que estaba tratando sobre los distintos nombres propios que hay en el Evangelio. Hay unas frases que no le gustaban mucho a la Inquisición en España, entonces mandaron quitar solamente esas 3 páginas. Y entonces ese es un ejemplo muy bonito porque esas 3 páginas nos muestran cómo la censura se ejerció de distintas formas, ¿no? A lo mejor, no sé si tenía flojera el inquisidor que censuró con una rayita o estaba en contra de lo que se estaba censurando o simplemente fue la forma en la que se le ocurrió. Pero sí está el contraste en donde hay otro donde incluso arrancó la página, así se ve hasta con saña cómo arrancó la página. Entonces tiene que ver con este índice en donde estaba marcado esta
este mandato de que se quitara esa parte, ¿no? Pero tenemos entonces estos índices y tenemos después estos ejemplos de que se llaman, bueno, el libro se llama Propinombre Evangélico, y después tenemos otra muestra de edictos inquisitoriales que también nos muestran lo que comentábamos, las distintas formas o las distintas ideas que se iban censurando. Por ejemplo, se censuran ideas específicas del dogma católico, pero ya para el 18, por ejemplo, tenemos un edicto que está censurando al padre Hidalgo. La Revolución de Independencia estalla en septiembre de 1810 y este edicto es de octubre de 1810, en donde la Inquisición condena todas las ideas que está expresando Miguel Hidalgo. Y es un edicto que tenemos ahí y que es original, que estuvo pegado en las puertas de las iglesias y de los conventos, que es lo que se solía hacer. Estos edictos circulaban de esta forma, de una forma oral, y se pegaban en todos lados y la gente iba comentando, y entonces era la forma en la que se sabía. Entonces aprovechó este mecanismo y entonces se hace este edicto en contra de Hidalgo, en donde se excomulga y se dice que Hidalgo es una persona que no debe ser seguida, ¿no? Quedan muchísimas preguntas en el aire. La invitación es a visitar esta exposición. Platícame en un minuto el valor del libro como una herramienta para pues educar a un pueblo, como una herramienta también de mostrar y de compartir ideologías. ¿Cuál es el valor que tiene este libro, la imprenta en general, a lo largo y que ha tenido a lo largo de la historia? Claro que sí. El libro, hay algunos autores que han señalado que es el mejor invento que ha tenido el hombre, porque permite plasmar en un soporte físico las ideas que tenemos, ¿no? Entonces, pues el libro definitivamente es uno de los más importantes inventos que ha tenido la humanidad, y su valor es indispensable para que las personas comprendan ideas, incluso para que se entretengan, para que aprendan, para que la gente tenga una educación. Entonces el valor del libro es fundamental, y así debemos entenderlo, y en la Biblioteca Nacional tenemos la enorme misión de guardar todos los libros que se producen en México y que hablen sobre México, y es una misión muy importante, que a mí en lo particular creo que es importante. Que nos permite entendernos, entender de dónde venimos, qué ha pasado y también hacia dónde vamos. Y en este sentido, pues hay que hablar de la forma en la que la Biblioteca Nacional se une a la Filuni, que está por comenzar en unos días. Cuéntanos para terminar. Claro que sí, tenemos también la fortuna de que a la par de esta exposición que abarca de la Inquisición hasta el siglo XIX, vamos a convivir con otra exposición en el marco de la Feria del Libro Universitario. En este caso, en la Feria del Libro Universitario, el invitado es la Universidad de Texas, que curiosamente tiene una biblioteca muy importante para los mexicanos y para el patrimonio bibliográfico nacional, que es la Nettie Lee Benson. Es una biblioteca que resguarda miles de documentos mexicanos, libros que estuvieron en México, y que como parte de esta celebración se hizo una exposición que va a convivir con la de la censura, en donde van a mandar ellos una serie de facsímiles de uno de los materiales más emblemáticos que tienen en esa biblioteca, que tienen que ver con México. Van a haber mapas, van a haber distintos libros, impresiones astronómicas, pero lo más importante, creo yo, y lo más particular de esta exposición es que ellos tienen un manuscrito que es de Juan José de Garayiguren, que es un novohispano muy importante que hizo la Biblioteca Mexicana, que fue una respuesta a los agravios que se hizo en España de que en México no había cultura. Juan José de Gara se enoja y hace una obra nombrando todos los autores que han hecho o que han publicado algo o que han escrito algo, y es una piedra angular en la cultura en México, porque se convierte en el primer libro que da cuenta de toda la cultura que hay en México. Entonces los manuscritos que se hicieron, con pruebas además. Además con pruebas específicamente quién y qué publicó. Ese manuscrito está en Texas, pero tenemos otra parte en la Nacional. Entonces va a ser la primera vez que, por lo menos en facsimilarmente, va a estar juntos los dos ejemplares, ¿no? Y esto sucederá en la Biblioteca Nacional de México, que podemos visitar a partir del 31 de agosto, y a partir de ya la exposición La Censura en México a través del tiempo, y está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 8 de la noche. Acerquémonos a estos libros que son ideas, que son historia, que son diálogo y que son, pues eso, un reflejo de todo lo que vivimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Muchísimas gracias, doctor Manuel Suárez Rivera, jefe del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México de nuestra universidad. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Una invitación a recorrer esta exposición y entender todo el trabajo que se hace en instituciones como esta. Y ahora, para quienes gustan del género del terror y del suspenso en la pantalla grande, les recordamos que el día de mañana da inicio Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, que tendrá actividades hasta el 27 de agosto. Se trata de un carnaval pagano donde se exhibirá lo mejor del cine contemporáneo independiente, tanto a nivel nacional como internacional.
Pantallas Universitarias y Cineteca Nacional son algunas de las sedes de la ciudad para conocer pues este material. Y pueden ustedes acceder a la cartelera completa y a todas las actividades a través del sitio macabro.mx o bien estar atentos a sus redes sociales. Los productos que sustituyen el azúcar pueden generar diversas complicaciones en el organismo si son consumidos en exceso. De esto nos habla enseguida el doctor Carlos Rosales. Nuestro público nos ha preguntado, ¿son los sustitutos de azúcar peligrosos? Bueno, esta es una muy buena pregunta y vamos a revisar. Los sustitutos de azúcar son sustancias que son entre 300 y 1000 veces más dulces que el azúcar y por tanto se han promovido como alternativa para el uso de azúcar. Pequeñas cantidades de estos sustitutos de azúcar o edulcorantes pueden proporcionar la misma sensación de dulce que el azúcar. Los edulcorantes más comunes son el aspartame, conocido comercialmente como NutraSweet, Equal o Canderel, la sucralosa, que se conoce comercialmente como Splenda, y la stevia, que es un producto derivado de la planta Stevia rebaudiana, originaria de Paraguay y Brasil. Todas estas sustancias, en cantidades pequeñas, proporcionan un dulce sabor similar al del azúcar, pero deben usarse en cantidades pequeñas. A pesar de su uso generalizado como sustitutos de azúcar, estudios recientes que comparan los resultados de muchos análisis alrededor del mundo encuentran que en realidad el uso de todos estos edulcorantes no tiene un efecto sobre el peso corporal ni tampoco sobre el control de la glucosa. Esto es, el uso de edulcorantes para controlar problemas como la diabetes realmente no funciona. Estos edulcorantes además alteran la microbiota intestinal y con eso modifican más el control de glucosa. Por tanto, el uso de estas sustancias no es muy recomendable porque no ayudan. Lo mejor es reducir su uso al mínimo y tener una dieta variada. Muchas gracias. Hasta luego. Las poblaciones de murciélagos son muy importantes para la preservación de los agaves y por lo tanto para la industria tequilera mexicana. Veamos la siguiente cápsula de UNAM Global TV sobre este tema. Los paisajes de agave azul son tan hermosos que la UNESCO los declaró Patrimonio Cultural en 2006. Sin embargo, hay algo inquietante en tan repetitiva imagen. Se ven muy impresionantes, pero nos preocupan mucho por varias razones. Básicamente es porque son clonas. En las grandes plantaciones comerciales de agave tequilana, básicamente no hay variación genética. Es como los humanos, ¿no? Si hay más variación genética, somos más resistentes a las enfermedades. Por ello, no es arriesgado pensar que una enfermedad o una plaga podrían detener la producción tequilera, una industria que en 2020 exportó 308 millones de litros, es decir, lo equivalente a casi 52 albercas olímpicas de Ciudad Universitaria. El año pasado, más de 2.500 millones de toneladas de cabezas de agave se cosecharon y de ahí se produjeron 651 millones de litros de tequila. La economía de más de 100,000 familias mexicanas está conectada con la producción de tequila y el mercado global del tequila es de alrededor de 10,000 millones de dólares. Afortunadamente, hay estrategias para recuperar la variabilidad genética del agave tequilana, un plan que incluye murciélagos, actos suicidas y estudios de la UNAM. Los agaves durante más de 10 millones de años que han estado conectados con los murciélagos invierten todo su azúcar en extender sus flores, atraer a los murciélagos, dejar que los murciélagos polinicen, producir los frutos, liberar las semillas y entonces se murieron. Ese tipo de reproducción nosotros le llamamos una reproducción suicida. Los tequileros y los mezcaleros han visto tradicionalmente
claramente que el dejar un agave a que florezca es un agave desperdiciado, porque no le sacaron el azúcar que pudieran haber fermentado y producido alcohol de allí. Nuestra propuesta es que permitan que el 5% florezca y entonces los agaves, a través de intercambiar polen a través de los murciélagos, van a poder mantener y recuperar la diversidad genética. Los especialistas estiman que además de los beneficios ambientales, se logran alimentar a 100 murciélagos por hectárea. Y los murciélagos lo que tienen es que son muy móviles, entonces hacen muchísima fecundación cruzada, se cruzan con individuos muy lejanos y lo que obtenemos es progenie genéticamente muy variable. En 2016, productores motivados por la propuesta de los especialistas lanzaron al mercado 300,000 botellas de tequilas Bud Friendly, amigables con los murciélagos. La próxima vez que se beban un tequila o un mezcal, levanten su vaso y brinden el primer trago a la salud de los murciélagos. Salud pues por los murciélagos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Noé Romero en la lengua de señas e invitándolos a todos ustedes para que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.